Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Mi Camino de Programador. Espero que se encuentren muy bien. Quise subir este nuevo video en este día lunes a pesar de que tuve que trabajar, pero como les decía, quiero ahorita que tengo la sinergia de estar subiendo los videos sobre este tema que nos va a llevar a la inyección de dependencias, no quiero pasarlo por alto. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en los videos pasados? Vimos lo que son las clases, vimos lo que es la herencia y vimos lo que es el polimorfismo. Ahora nos toca ver qué son las interfaces. Una vez que toquemos este tema vamos a estar más preparados para entender lo que es la inyección de dependencias, que es el punto medular de todos estos videos que hemos estado subiendo. Pues bien, vamos a explicar entonces qué es una interfaz. Comúnmente nos dicen que una interfaz es un contrato, pero tal vez tú digas, ¿cómo que un contrato? No soy abogado, soy programador, entonces no les entiendo. Bueno, en realidad está bien decir que es un contrato y posiblemente, como les he dicho en otros videos, tal vez es la mejor explicación, la mejor manera. Pero yo lo voy a decir de una manera diferente porque seguramente tú ya has escuchado cuando has estudiado o has oído hablar algo de interfaces, ese término. Y si no sabes nada de interfaces, te lo voy a decir aún así de otra manera para que cuando lo oigas, como comúnmente lo dicen, pues entonces puedas hacer como que esa conexión de las ideas, ¿sí? De diferentes tipos de ideas vistas desde diferentes ángulos. Como ya sabemos lo que es una clase, ya sabemos lo que es el polimorfismo, la herencia, vamos a utilizar precisamente esas ideas. Diríamos que una interfaz es como una clase especial, ¿verdad? Pero esta clase especial, a diferencia de cuando creábamos una clase que iba a ser la clase base para que las clases derivadas heredaran todo lo que estaba construido en esa clase base, aquí es diferente. Aquí esta clase especial, esta interfaz, lo que hacemos es definir métodos, propiedades que después, cuando en lugar de decir hereden las clases derivadas, vamos a decir implementen la interfaz, en lugar de que automáticamente hereden todo eso y que ya no tengamos que escribir, aquí es al revés. Aquí es, si tú implementas, vas a tener que escribir todo lo que pusiste en la interfaz. Entonces, aquí haciendo un poco de diferencia es que la herencia la utilizábamos para no escribir, no repetir tanto código, para no tener que escribir otra vez lo mismo. Aquí no, aquí la interfaz lo escribimos y ahora sí tenemos que repetir el código en todas las clases derivadas que implementen esa interfaz. Eso es interesante porque aquí sí se tiene que hacer. Y aquí es donde vemos cómo la programación no tiene muchos matices, ¿no? Porque en este caso, ¿por qué si queremos que se haga así? Bueno, porque hace el código más escalable, más flexible. ¿Por qué? Bueno, porque algo importante es que la interfaz te va a decir cómo, o más bien qué es lo que tienes que tener en tus clases, pero no te va a decir cómo. Y ahí es donde ahora entra la funcionalidad del polimorfismo, porque como vimos en las clases pasadas, como van a implementar una interfaz, nosotros vamos a poder decir que todas las clases que estén implementando de esa interfaz van a ser del mismo tipo de dato. Y de esa manera, cuando las utilicemos, vamos a tener las mismas propiedades, los mismos métodos, pero con funcionalidades completamente diferentes. De esa manera es como comúnmente se utilizan las interfaces. Y como les he dicho, al final nos vamos a dar cuenta, cuando veamos inyección de dependencias, lo útiles que son las interfaces. Pero ya vamos a tener claro la diferencia entre la herencia, vamos a entender qué es la herencia y también, ¿verdad? Obviamente, que son las clases, que es el núcleo de la programación orientada a objetos. Pero bueno, no es tan difícil crear una interfaz, de hecho es casi igual que crear una clase, solamente que vamos a sustituir la palabra class por interface o interfase, como lo quieras mencionar. Vamos a empezar ahora sí a crear código para ir viendo cómo funciona todo esto. Vamos a crear entonces una interfaz. Como les decía, es casi lo mismo que una clase. Vamos a utilizar la palabra clave public como acceso. Ahorita no estamos viendo nada de esto, de los, se me olvida siempre,
los modificadores de accesos, ¿no? No estamos viendo eso, aunque es importante, es fácil de entender también, así que si un día lo puedes estudiar, pues hazlo, ¿vale? Vamos entonces a decir que va a ser público, y aquí es donde entra la diferencia. En lugar de escribir class como comúnmente creábamos las clases, aquí vamos a decir automáticamente interface. ¿Por qué? Porque estamos creando una interfase. Ahora, comúnmente cuando creábamos las clases, por ejemplo, yo ahorita voy a escribir un ejemplo de dispositivos. Pondríamos dispositivos, por ejemplo. Dispositivo, vamos a poner dispositivo. Pero cuando creamos clases, lo hacemos así. Ponemos el primer carácter en mayúscula, seguido de los siguientes caracteres en minúscula. Si ocupáramos más de una palabra, pues con el camel case, ¿verdad? Vamos poniendo cada palabra, el primer carácter de cada palabra en mayúscula. Pero aquí hay una primera diferencia. Esto nos sirve, o sea, si nosotros creamos esto, no tendríamos error ni nada. Pero por convención, es decir, una buena práctica para poder distinguir rápidamente una interfaz, lo que hacemos es primero colocar en mayúscula la letra I, ¿verdad? La I de interface, la I de interfaz. ¿Para qué? Para que así cuando lo utilicemos, cuando veamos una referencia o de una declaración de un tipo de dato, una variable que se crea con este tipo de dato, vamos a saber automáticamente que estamos hablando de una interfaz, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es importante que lo recordemos para que tú lo hagas así. Muy bien, ahora ya tenemos creado nuestra interfaz, y si te fijas sería exactamente lo mismo si queremos crear un objeto a partir de esta interfaz. Por ejemplo, si yo vengo acá y pongo el tipo de dato primero y dispositivo, bueno, lo puso mal, vamos a copiarlo, va más rápido, y yo le pongo aquí dispositivo, va a ser igual a new dispositivo. Fíjate, diríamos que es casi igual, y de hecho la mitad lo hicimos bien, pero la mitad lo hicimos mal. ¿Cuál es el error que nos sale? Dice que no se puede crear una instancia básicamente de una interfaz o de un tipo de dato abstracto. No vimos lo de las clases abstractas, eso lo podríamos dejar para otro tema, pero se parecen un poquito las clases abstractas a las interfaces. Luego podríamos ver por qué. Pero quedémonos con el tipo de error que nos dice: no puedes crear una instancia a partir de una interfaz. Ese error es importante, o más bien ese dato es importante. Nosotros no vamos a poder declararlas así. ¿Por qué? Porque de hecho es lógico si lo piensas. La interfaz, lo único que no tiene funcionalidad, lo único que va a hacer es que todas las clases que la implementen van a estar obligadas a implementar los métodos, las propiedades de esa misma interfase, ¿verdad? Entonces, ya vimos que esto sí es igual. Desde el igual para acá, podríamos decir que es igual. Solamente como dato no podemos, ¿verdad?, instanciarla. Ahorita vamos a ver cómo la vamos a utilizar, pero bueno, muy bien. Ahora, vamos a crearle un método sencillo. Un método, simplemente le vamos a decir que va a ser un void. Sí, no va a regresar nada, y le vamos a decir que es encender. Y ponemos el método por aquí y pongo punto y coma por acá. Y fíjate cómo yo ya creé en realidad un método de la interfaz, pero si te fijas bien, ni siquiera le puse las llaves, ¿verdad? Y obviamente ni siquiera le estoy poniendo funcionalidad, lo cual nosotros lo podemos hacer así. Ya le estamos diciendo que va a tener un método que va a ser encender. ¿Vieron? Podemos poner otro método, los métodos que quieran. Por ejemplo, voy a poner uno que sea void y vamos a ponerle apagar, ¿no? Que es lo que comúnmente hacen pues prácticamente todos los dispositivos. Y otra vez, no le estoy ni siquiera abriendo llaves y mucho menos le estamos poniendo funcionalidad. Es decir, que nosotros al crear esta interfaz podríamos decir que no sirve para nada. Y sí, digamos que no nos sirve, no la podemos instanciar. Pero donde tiene su utilidad es cuando, por ejemplo, nosotros ahora sí creamos una clase, no interfaz. Creamos una clase, public, le ponemos class y le decimos que esta clase se va a llamar, por ejemplo, celular, que sería como un dispositivo, ¿no? Abrimos llaves y ponemos acá, y no sé por qué le puse como un método, ahora sí.
Fíjate, nosotros podríamos, ¿verdad? Ya desde aquí podríamos ya empezar a crear nuestras instancias a partir de celular. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos implementar de la interfaz? Primero que nada, es igual que en herencia, ponemos 2 puntitos y ponemos el nombre de la interfaz. Pero automáticamente C# va a saber que esto es una interfaz. ¿Por qué? Porque hemos puesto la palabra clave interface, no pusimos clase. Entonces cuando C# detecta que esto es una interfaz, fíjate lo que va a hacer. Si yo aquí vengo y pongo y dispositivo, ve cómo ya me da un error, ya me dice estás mal. Y de hecho, si yo quisiera, miren, por ejemplo, ejecutar el código aquí, fíjense, lo estoy intentando, no, ni siquiera se construyó, no compiló, no pudo. ¿Por qué? Y por acá posiblemente me salgan estos errores, ¿verdad? Me dice que celular no está implementando el miembro de la interfaz y dispositivo encender. Ahora vamos a explicarlo, está sencillo esta parte. Como bien lo explicamos al inicio, cuando tú creas una interfaz y luego esta clase de implementar, aquí ya estamos viendo las palabras porque las decíamos. Esta clase celular quiere implementar interfaz, por decirlo así, la quiere utilizar. Entonces, si nosotros ponemos esto, estamos obligados a colocar los 2 métodos, aunque no hicieran nada básicamente, ¿verdad? Pero estamos obligados a colocarlos, si no, nuestro programa no funciona, no va a compilar, estamos mal, es como si nos obligáramos a hacer las cosas de una manera específica. Ahora, fíjense, lo podremos hacer aquí con control punto y que lo haga así bien rápido. Aquí dice implementar interfaz y si le hago así, automáticamente me los crea y ya. O lo podríamos hacer manualmente. Aquí simplemente arrojaría un error de que no lo estamos implementando. Nosotros lo podemos borrar. También podemos borrar esto. Y fíjate cómo automáticamente aquí ya se resolvió el problema. Ya no tenemos error. ¿Qué pasa si después tú vienes, y aquí miren, vamos a ver una utilidad? ¿Qué pasa si después tú vienes, creas otra clase, ponemos public, class, y esta clase va a ser, por ejemplo, televisor, ¿no? Televisor. Le decimos, mira, vas a implementar el dispositivo y listones. Otra vez me va a decir, oye, tienes que, si quieres implementar la interfaz, tienes que ponerlos, ¿no? Tienes que ponerlo, todo lo que esté aquí construido, así tiene que ser. Entonces, fíjate, tal vez tú digas, ¿qué no se supone que es bueno no repetir código? En teoría, ¿verdad? ¿Por qué le hago así en teoría? Porque no todo lo que escuches así comúnmente va a aplicar en todos los casos. Hay que ser flexibles, hay que aprender a adaptarnos en la vida y también a la hora de programar. Además que siempre que hagamos algo que tenga un propósito y que tengamos también pues un destino a fin de cuentas. Entender el propósito y el destino o el objetivo nos va a ayudar a saber cuándo utilizar una cosa y cuándo no utilizarla, cuándo vamos a investigar porque no me está saliendo, lo estoy haciendo creo que mal. Ir aprendiendo todo eso, bien cómo funcionan las cosas, nos ayudan mejor a entender por qué se usan, cuándo se deberían de usar y cuándo no la deberíamos de usar. Y las interfaces se utilizan, existen con un propósito, ¿verdad? Y no es para no repetir código, es para que tú puedas utilizar el código de una manera más homogénea, para que te obligues a una clase a que lo haga sí, porque sí. Ya lo dije muchas veces, pero es que esa es la idea de la interfaz. Y a veces explicamos otras cosas, vemos cómo funciona, pero la idea de por qué utilizamos las interfaces es esa. Es obligar a una clase a hacer las cosas como nosotros queremos. Es decir, la clase celular tiene que apagar y encender, la clase televisor tiene que apagar y encender. Si después tú quieres crear una clase que no tiene nada que ver con los dispositivos, no le vas a poner la interfaz, porque ¿para qué quieres que tenga apagar y encender si no es un dispositivo, ¿no? Ponemos aquí una cuchara no es un dispositivo, no va a encender y apagar, tú le creas otras propiedades y otros métodos. Ahora, si vas a tener muchos utensilios de cocina que tal vez iban a tener un método que sea parecido, ahí utilizas la herencia.
Pero bueno, estoy dando mucha explicación, espero que te sirva, ¿verdad? Creo que lo amerita y más porque no nos vamos a tardar tanto. Básicamente ya vimos lo que es una interfaz y cómo se utiliza, ¿verdad? Muy bien, pero entonces ya tenemos televisor y tenemos celular. Entonces, si un día viene alguien y quiere crear otra clase, pero esta clase la vamos a utilizar en algunos métodos que utilizan este tipo de dispositivos, simplemente le pondríamos iDispositivo y ahora lo va a tener que hacer igual, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo ahora hacia acá. Miren, vamos a ver, si yo vengo acá, yo podría decir obviamente celular y crear celular, bueno, celular igual a new celular, y esto no me daría ningún error. Pero volviendo un poco a las clases pasadas, como nosotros estamos implementando de la interfaz dispositivo, también podríamos decir que el tipo de dato va a ser iDispositivo y no nos va a dar ningún error. Y les digo, recordando un poco el pasado, ¿verdad? Celular, ¿verdad? Cuando se guarda diciéndole que el tipo de dato es iDispositivo. Pero eso tiene una gran ventaja que también vimos en la clase pasada sobre herencia y polimorfismo, que yo puedo crear iDispositivo otra vez y poner el nombre que quiera, obviamente, pero para que concuerde le vamos a poner TV y que esta sea igual a un new y ponemos aquí televisor y ahí está. Y de esa manera nosotros podríamos estar creando entonces diferentes objetos al final, pero relacionados a nuestra interfaz, del mismo tipo de dato de interfaz, aunque como decíamos en la construcción se termina basando también en la clase derivada a esa interfaz. Y ahí está, miren, así de sencillo ya tenemos las cosas. Pero vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Vamos a enriquecer un poco más esta clase, porque ya vimos, ¿verdad?, que hasta acá básicamente todo es igual que lo que hemos visto. Le ponemos el tipo de dato de la interfaz y si tú lo piensas vamos a poder hacer exactamente lo mismo, ¿verdad?, que hacíamos con las clases. Es decir, yo podría decir, vamos a poner aquí un console para que veamos, perdón, un console readline y le decimos por acá, pues vamos a poner ¿en qué estoy? En el método de apagar me puso primero, ¿verdad? Ajá. Entonces, apagando el televisor. Ahí está. Y voy a copiar esto, lo voy a poner aquí, lo voy a poner por acá y lo voy a poner por acá, pero aquí sería encendiendo el televisor, aquí lo voy a poner encendiendo. Muy bien, y hay que cambiarle aquí, que sería, bueno, qué bueno que no borré lo que no era. Aquí sería celular, copiamos y celular, ahí está. Y fíjate cómo entonces yo podría decir TV punto, y aquí sería, vamos a encenderlo ahorita. Luego ejecutamos el método, vamos a ejecutar el código y tendríamos que ver por ahí un encendiendo, ¿no? Encendiendo el televisor. Muy bien. Ahora si agregamos además del celular y le decimos encender también y volvemos a ejecutar, vamos a ver ahí precisamente encendiendo el celular. Pero bueno, vamos a, les digo, a enriquecer un poquito más la clase. Ya de hecho con esta información pues a ti te va a poder ayudar para ahora el tema que vamos a ver de inyección de dependencias. Así que si te quieres ir, pues te puedes ir, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero pues si puedes ver lo demás, pues va a estar interesante, porque quiero dar las primeras pinceladas de lo que es la inyección de dependencias. Imagínense que ahora nosotros tenemos una clase más, public class, pero esta clase va a ser, le vamos a poner presentación de dispositivo. Muy bien. Ahora fíjense, esta clase se va a encargar, y esto lo quiero enseñar porque nos introduce un poco a la inyección de dependencias,
no como comúnmente se utiliza obviamente, pero sí nos va a ayudar ahora cuando ya veamos lo que es la inyección de dependencias. Porque miren, esta clase se va a dedicar a hacer una presentación de dispositivo. Vamos a ponerle de dispositivos. No, dispositivo, vamos a dejarlo. Y entonces fíjate, para que esta clase funcione va a depender de algún dispositivo, de celular o de televisor. Es decir, para que tú presentes un dispositivo te lo tengo que pasar. Ya vimos que la interfaz simplemente me ayuda a obligar a que yo cada que cree un dispositivo, una clase de dispositivo, pues tenga exactamente lo mismo. Entonces fíjate, ya desde aquí ya estamos viendo que existe una dependencia. Y esa es la idea de inyección de dependencias, de hecho. Es decir, cuando una clase necesita otra clase, quiere decir que esta clase depende de esa clase. En este caso, presentación de dispositivo va a depender ¿de quién? Pues de una clase, no sabemos cuál, pero puede ser una de estas clases. Y ahí es donde vemos la funcionalidad de las interfaces, porque al poder hacer algo como esto, decirle, mira, tú vas a hacer el tipo de dato y dispositivo, pero tú al final te creas en base a la clase celular y tú a la clase de dato, a la clase de televisor. Pero como son dispositivos, entonces al final aquí le vamos a poder decir, ¿verdad?, que le vamos a pasar un dispositivo. Si no lo hiciéramos así, vamos a ver cómo va a depender directamente, para que veamos por qué al final se fueron creando todos estos conceptos de interfaces, de inyección de dependencias. Por ejemplo, miren, esta clase podría literalmente utilizar la otra clase, es decir, aquí yo podría decir un método, por ejemplo, void presentación, pero no le voy a poner acento, se le puede poner, no te pasa nada, pero no vamos a ponerle, vamos a ponerle presentación, presentación de, o sea, de dispositivo. Y aquí, imagínate, tú podrías decir, como este método es el que lo va a presentar, entonces yo podría literalmente aquí venir y decir, lo voy a copiar. Voy a copiar este nada más. Vienes y mira, fíjate como yo estoy creando la instancia y después podría ponerle celular, si le puse así, celular.encender. Ahora entonces digamos, como esta clase se encarga de la presentación del dispositivo, en donde lo vayamos a ocupar lo podríamos hacer. Y aquí mira, tal vez tú dices, pero ya, es que ya lo hiciste aquí. Pero yo diría, ok, lo estoy haciendo aquí porque es un ejemplo, es el ejemplo de esta clase que estamos teniendo. No me refiero a la clase de la programación, sino curso, no es que no es un curso, sino como pues vamos a decirle curso para diferenciarlo, a este curso de hoy, ¿no? No, me refiero, ¿verdad?, que en este curso de hoy, ¿verdad?, yo estoy haciendo un ejemplo muy pequeño, pero imagínate que si tu código es más grande y necesitaras hacer esta función de presentar el dispositivo, tú crearías, digamos, una clase posiblemente con este método, y entonces, digamos, te vas a la clase fulanita de tal y a la clase fulanita de tal 2, porque en las dos lo vas a utilizar, vas a venir y ahora en lugar de crear aquí todo esto, yo de hecho lo voy a quitar, tú ya nada más utilizarías, de hecho si creáramos esta clase en estática, public class, aquí vamos a ponerle static, y tiene que ser estático, entonces static, y ahí está, ¿no? Entonces yo ya nada más necesitaría venir a las clases que yo utilice, a las clases fulanitas, digamos program, no es program, es la clase fulanita. Entonces yo nada más vengo, le voy a poner static, pero no, es presentación, dispositivo, punto, y por acá, déjenme ver cómo le puse, vamos a ponerle público, si no, no me va a dejar, public, ahí está. Y ahora sí, me vengo por acá, y debería de aparecer, miren, presentación de. Entonces venimos y lo invocamos. Y aquí automáticamente, cuando yo lo ejecute, imagínense que lo utilizamos en diferentes clases. Ahí está, encendiendo celular. No importa que nos pasemos a otra clase, yo vuelvo a poner esta línea y automáticamente existe la presentación del celular.
y vuelvo a irme a otra clase, pongo esta línea y automáticamente se pone presentación de celular. Pero aquí es donde entonces, si tú te pones a pensar, imagínate que, no sé, que tenemos otra clase aparte. Public, vamos a poner static, void, y esta clase va a ser lo mismo, presentación de 2, ¿no? Le vamos a poner así. Ay, no, así. Y el método, de hecho, sí va a ser exactamente lo mismo. Public, static, void, presentación, déjenlo copio, no sé qué hice mal. De hecho, más fácil sería copiar esta. Me voy a ir para atrás a ver qué hice mal. Ups, ya vi lo que hice mal ahorita. Vamos a quitar esto y vamos a pegarla. Ya que no me deja, la vuelvo a copiar y la pegamos, ¿vale? Y nada más vamos a ponerle 2. Ahí. Ya sé lo que está pasando. No, sí, ahí está bien. Muy bien, entonces, obviamente tú dirías, ¿para qué vas a tener 2 que hagan lo mismo? Imagínate que no es como que hacen lo mismo. Imagínate que hacen algo un poquito diferente, pero utilizan la misma instancia. Imagínate que hacen algo diferente, pero utilizan la misma instancia, que sería la de celular. Entonces aquí tenemos las dos clases, ¿no? Ya diferentes. Yo vengo y vamos a imaginarnos que esta clase va a utilizar el otro método, el de apagar, para que veamos algo diferente. Apagar, ahí está. Entonces yo vengo por acá y pondría básicamente lo mismo, pero aquí le ponemos 2, no 21, solo 2. Y fíjate, cuando yo ejecute, pues se van a ejecutar las dos, obviamente. Y aquí está encendiendo el celular, apagando el celular. Esto nada más para que veamos la diferencia, cómo se ejecutaron las dos. Pero tú imagínate, ¿verdad? Que lo importante aquí es que tú te imagines que están dos clases aisladas, están dependiendo de la misma instancia. Aquí en primera ya tenemos dos clases dependientes de otras clases, están dependiendo de esta clase. Entonces imagínate que hay más, ¿no? Porque puede pasar. Y ahora te dicen, oye, ya no queremos al dispositivo celular, ahora queremos al dispositivo, ¿cuál tenemos? Televisor. Tú tendrías que venir a las clases, a estas dos, ahorita son dos, pero aún así, fíjate, o sea, si fueran más, tendrías que venir a las clases que lo utilicen y venir y decir aquí, no, pues ya no quiero que el celular sea celular. De hecho, puedes dejar si quieres esta palabra, pero la que tienes que cambiar a fuerza sería esta, y decirle que debe ser televisor, y decirle que debe ser televisor. Y entonces, ahora sí, si volvemos a ejecutar, nos vamos a dar cuenta que ya no va a decir celular, ¿verdad? Ya va a decir encendiendo el televisor, apagando el televisor. Entonces, aquí es donde entra ese concepto, ¿verdad? Estás dependiendo. Y el patrón de diseño básicamente te dice, no dependas. Entonces, para terminar la clase, vamos a ver cómo nosotros lo podríamos inyectar, ya sea en el constructor o en el mismo método. Y ahí es donde vamos a ver la utilidad de la interfaz. ¿Por qué? Porque mira, yo aquí estoy utilizando dos clases, ¿verdad? Y yo estaba creando la instancia directamente. Entonces lo primero es, no crees la instancia en la clase. Ahorita la vamos a crear afuera, aunque todavía siendo todavía mejores es, ni siquiera tú la crees, que se creen solitas, pero eso lo vamos a ver después. Pero ahorita vamos a ver, tú no crees la clase, más bien inyéctasela, y se la vamos a inyectar ahorita al método, ¿vale? Entonces fíjate, vamos a quitar esto, estas dos líneas las vamos a quitar, control X, y la vamos a crear entonces por acá, vamos a ponerla aquí, pero yo no voy a invocar obviamente el método, porque sabemos que quien se encarga de invocarlo son estas clases, ¿vale? Entonces ahora yo también vengo, sí, vamos a quitar esto también, y ahí está. Ve, ahora en vez de crearla en las dos, yo nada más la voy a crear una vez, que sería aquí. Ahorita es el televisor, vamos a ponerle TV. Y después, cuando yo la utilice, más bien se la quiero pasar aquí, entonces la pasamos aquí y se lo pasamos por aquí.
Y ve, en realidad ya se simplificó, si te fijas. Y con la inyección de dependiente vamos a ver que todavía, bueno, al principio va a parecer que no se simplifica porque como que tenemos que hacer más cosas. Pero en realidad sí se simplifica cuando tu código, ¿verdad?, es realmente grande. Así que vamos a ver aquí ahorita. Ya se la estoy pasando, me da un error porque obviamente no le dijimos, ¿verdad?, que le va a pasar algo. Pero aquí nosotros podríamos entonces decirle, mira, tú vas a recibir un iDispositivo. Ajá. Y le vamos a poner dispositivo. Siendo que esto es polimorfismo. Ya estamos haciendo lo mismo que hicimos en la clase pasada. Dispositivo. Y le ponemos dispositivo. Obviamente así tendríamos que haber definido nuestra clase desde el principio. Y aquí, como es una interfaz y se tiene que hacer de una manera específica, todo va a tener lo mismo. Entonces, dispositivo encender. Y aquí podríamos poner dispositivo.apagar. Y ahí está. Y ve, ya nuestra clase sigue dependiendo. O sea, porque obviamente para que funcione depende de esta otra clase o de este otro objeto. Pero la cosa es de que ya no la está creando. Es decir, que le hemos quitado una responsabilidad. Por eso vamos haciendo esa inversión de dependencia. De esto luego lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero entonces volvemos a ejecutar y ve cómo va a volver a funcionar. Encendiendo el televisor, apagando el televisor. Y ahora, si tuviéramos muchas clases que hacen lo mismo, ¿verdad?, o que utilizan esta instancia, si nos dicen cámbiala, ya queremos nada más que sea el celular, no el televisor, simplemente vendríamos, pondríamos aquí celular y se propaga por las demás clases. Volvemos a ejecutar y fíjate cómo, encendiendo el celular y apagando el celular. Y básicamente eso es la inyección de dependencia. Estamos inyectando, pero no de la manera tradicional. Tenemos que aprenderlo de la manera tradicional. Porque, de hecho, aquí lo que estamos haciendo es nosotros crear el objeto. Y cuando lo hacemos de una manera ya más fina, cuando lo hacemos tradicionalmente, como debe de funcionar, nosotros no debemos tampoco de crear ni siquiera la instancia. ¿Vale? Pero muy bien, vamos nada más para cerrar, vamos a ver cómo lo haríamos por el constructor. Si tú te fijas, aquí nosotros hemos creado, ¿verdad?, un parámetro y es como se lo estamos pasando, ¿no? Pero si lo quisiéramos inyectar por el constructor, tendríamos que venir, crear obviamente el constructor y aquí le diríamos, mira, te vamos a pasar, vamos a crear nuestro campo. Va a ser private. Acuérdense que los campos decíamos que comúnmente son privados. Y aquí le vamos a poner, ¿te parece? Dispositivo con guión bajo. Dispositivo. Y ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de dato va a ser? Tenemos que especificar aquí el tipo de dato que va a ser. Y aquí es donde viene lo bonito de las interfaces. Porque decimos, pues el tipo de dato va a ser iDispositivo. Y ahora, ¿qué me dice? Me dice, oye, iDispositivo no puede declarar una instancia de miembros en estático. Bueno, aquí vamos a tener que sí hacer algo diferente. Vamos a tener que quitar el static. Y pues también de aquí, de modo. Y lo vamos a quitar de aquí. Y no todo, no. Y de aquí. Y listo. Ahora sí, esto me lo voy a copiar. Ajá. Y vamos a crear nuestro constructor y le vamos a decir que no lo va a inyectar, ¿verdad? Y dispositivo y yo quiero copiarme esto, venimos por acá, se lo pasamos acá y aquí le diríamos, ¿verdad? Mira, entonces este campo de dispositivo igual a lo que te pase. Entonces vamos a ver, déjenlo copio aquí, 1, 2, 3, control C, pum, pum. Y vamos a explicar nada más brevemente esto. Yo creo que lo entiendes, pero a mí al principio la verdad me enredaba, como que veía muchas veces dispositivo por todos lados y decía, ¿a qué se refiere cada cosa? Acuérdate, en la primera clase que tuvimos ya nos ayuda porque estamos viendo que estamos declarando básicamente variables y le estamos diciendo el tipo de dato que es. Este parámetro le estamos diciendo, va a llegarte un parámetro, como si fuera una variable, va a llegarte un dato y tiene que ser este tipo de dato. Entonces aquí lo único que hicimos fueron como declaraciones, ¿sí? Definimos un parámetro y declaramos aquí una variable de este tipo. Después en el constructor sí le estamos diciendo, mira, eso que te van a pasar, igualalo
a esta variable que tienes aquí, que es un campo, ¿verdad? Igualalo. ¿Para qué? Para que aquí, miren, en lugar de decir esto, ahora ya vamos a quitarlo, ya no lo vamos a mandar, no lo vamos a inyectar por el método, sino que lo inyectamos aquí en el constructor. Pero como lo igualamos a este campo, entonces podemos ocupar el campo donde se nos ocurra dentro de la clase, obviamente. Pero aquí ya lo estamos utilizando. De hecho, si quisiera todo, sería dispositivo.apagar. Ajá. Y ahí está. Y listo. Y aquí haríamos exactamente lo mismo, nada más para ver que también funciona. Y ahí está. Muy bien. Y listo. Si te fijas, nada más me faltaría quitar esto de aquí, porque no lo vamos a necesitar. Y acá arriba ya no le tendríamos que pasar esto. Más bien, ahora obviamente esto no va a funcionar así. De hecho lo voy a borrar para que veamos. Como dejamos la clase dejó de ser estática, estas dos clases hay que instanciarlas. Se va a ver, les digo, más código, ¿verdad? Se va a ver más código, pero es por el ejemplo que estamos poniendo. Obviamente, comúnmente en el trabajo, ya en el mundo real, necesitamos crear instancias de nuestras clases y para que empiecen a funcionar, pero hacen muchas cosas. Cuando estamos utilizando la inyección de dependencias o una interfaz, pues obviamente ahí es donde vemos la comodidad, porque sabemos que esta interfaz le ponemos todos los métodos que va a necesitar y donde vamos a utilizar ahora sí la clase que depende de esos objetos, de esas funcionalidades, es donde vemos la magia, ¿no? Pero ahorita, bueno, tenemos que crear las instancias que les puse presentación, si no mal recuerdo, presentación, ajá. Le voy a poner solo una letra, va a ser igual a new presentación dispositivo. Y aquí es donde le pasaríamos, miren, le estamos pasando o inyectando en el constructor, pues precisamente la dependencia, que sería esa clase, ¿no? De celular, pero siendo del tipo de dato, pues y dispositivo. Vamos a hacer una vez la otra. P2, soy raro decir P2. Vamos a ponerles igual. Ay, qué feo. New presentación dispositivo 2, le mandamos TV y ahí está, precisamente. Y ya, ahora sí, P punto, y ahí va a estar la presentación, nada más invocamos, y P2 punto, y ahí va a estar la presentación, invocamos. Obviamente así no le puse, es así. Muy bien. Y venimos por acá, ejecutamos, va a ser lo mismo, creo que las dos. Nos vamos a quitar, por ejemplo, esta que no encienda y esta que no apague, para que veamos la diferencia, ¿vale? Y ahí está, miren, encendiendo el celular, apagando el celular. Después, si nosotros queremos, simplemente cambiamos, ¿verdad? Lo que se está instanciando, y aquí le ponemos televisor, y listo, ejecutamos, y ahí va a estar, ¿no? Encendiendo el televisor, apagando el televisor. Muy bien, pues creo, digo yo, que quedó claro, ¿verdad? Lo que sería una interfaz, y empezamos ya a darle unas pinceladas a lo que es la inyección de dependencias. Entonces, una interfaz, ¿verdad? A primera vista, si todavía no te acostumbras a C#, pues podrías decir que se ve igual que si heredas, pero la diferencia es de que cuando tú creas una clase base y luego de una derivada hereda de esa clase base, automáticamente sus propiedades pues las va a heredar, entonces no necesitas volver a escribirla. Cuando quieras hacer eso, te vas a ahorrar mucho código. Cuando veas que tienes clases que se están repitiendo los métodos y los estás utilizando igual, entonces utiliza la herencia. Pero en este caso no es así. Cuando tú creas una interfaz, lo que estás haciendo es crear, por decirlo así, una base para que todas las otras clases que implementan la interfaz se vean obligadas a hacerlo así. Así que si tú después dices, ok, yo quiero volver a utilizar esta presentación de dispositivos, pero ya no quiero el celular, ni quiero el televisor, ahora voy a poner una computadora.
Entonces tú creas otra clase, por ejemplo aquí así. Obviamente imagínate que tiene más cosas, tú la creas en otro archivo, pones public class, vamos a ponerle con mayúscula, computadora, abrimos llaves, pero le decimos, porque si nosotros aquí ahorita le empezamos a poner, oye, esta computadora, de hecho vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ponerle public, nada más va a tener el de encender, y esto no nos va a dar ningún error, ¿verdad? ¿Y para qué lo estoy escribiendo todo si lo puedo copiar? Entonces lo copio, pero aquí le ponemos computadora, ¿vale? Entonces si yo vengo acá y me quiero crear, no se la voy a poder pasar. Esto lo vimos en la clase pasada. Computadora va a ser igual a computadora, new computadora, y si se lo quiero pasar a este que es el que enciende, donde pongo computadora, pues ya estuvo que es un error. ¿Por qué? Porque no es el mismo tipo de dato. Y obvio, si yo le digo esto, me va a decir como por qué quieres crearlo si tú no definiste que la clase iba a implementar la interfaz. Entonces obviamente yo vengo acá y pongo la interfaz dispositivo y una vez me va a decir, ok, si lo quieres hacer, implementa todo. Entonces venimos, control punto, y la que nos falta sería esta. Y ya, ¿verdad? Obviamente aquí tendríamos que poner algo así como esto. 1, 2, 3, ahí está, pero poniéndole, en vez de encender, apagar, ¿no? Y listo. Una vez hecho eso, ya no deberíamos de tener errores. Y ahora la presentación del dispositivo de P debe de ser la computadora, y la otra es que mantiene con el televisor. Encendiendo el computadora, bueno, ahí podremos cambiarle, y apagando el televisor. Y listo. Eso, ¿verdad? Es lo importante de las interfaces. Tú creas una nueva funcionalidad a partir de una clase, ¿verdad? Creando, o más bien implementando de tu interfaz, y tienes algo un resultado completamente diferente, pero que te va a funcionar en tu mismo código. Es decir, imagínate, estas clases tienen la funcionalidad, tú vas a presentar el dispositivo, tú vas a hacer, no sé, otra cosa, no vas a empezar a decir todas las características del dispositivo. ¿Por qué? Porque las vamos a ir agregando aquí, ¿no? Aquí en la interfaz podríamos decir presentación, voy, y fíjate, de hecho vamos a hacerlo, sigue siendo importante, creamos un nuevo método, presentación, a este sí le puse acento, si lo quito, y fíjate cómo ahora todas las demás ya nos saldrían así como todo, donde tú lo utilizaste, lo tienes que hacer. Ya en Net 8 ya podríamos nosotros agregarle la funcionalidad y se debería de propagar por todos lados. Es decir, deberíamos ya de poder poner aquí, ¿no? La presentación. Voy a ponerle presentación. Y ya si queremos, podemos aquí sobreescribirlo. Antes no se podía hacer esto. Antes, si tú ponías aquí otro método, no le podías poner la funcionalidad. Y entonces teníamos que venir y ponerlo por todos lados. Esto es útil porque imagínate, yo nada más con hacer esto, fíjate, con hacer esto, ahora ya, también por acá, yo podría venir y, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, presentación. Y esta le dejamos así, ¿no? Y ya automáticamente vamos a tener acceso a agregar la presentación. Pero si tú dijeras, no, pues yo quiero que todos los demás tengan la presentación, tú puedes venir, por ejemplo, aquí a celular, public, voy, presenta, no pongas acento, Alfredo, presentación, y console line, vamos a ponerle aquí, presentación de celular. Y ahora vamos a pasarle, justamente no tengo el celular, así que vamos a poner uno, dispositivo, cell va a ser igual a un new, no quiero que sea televisor. Y entonces vamos a ver, se lo pasamos a quién le dijimos que lo haga, presentación, al 2. No, tiene creo que, sí, ¿no?
presentación, dispositivo es encender y presentación, sí, es al 2. Nos venimos acá y vamos a poner el 0, que puse CLE, pero bueno, le damos por acá y ahí está encendiendo la computadora, presentación. Y aquí pasa algo curioso, algo parecido. Si se fijan, no se está sobreescribiendo. Déjenme ver si copié el igualito, que en teoría sí debería de ser, pero nos pasa como la vez pasada. Yo así casi nunca, la verdad, lo he utilizado, pero creo que lo escribí mal. Vamos a ver. Vamos a recargar. Comúnmente lo hago como antes hacía, simplemente pones lo que vas a hacer y luego te obligas a hacerlo, pero esta nueva funcionalidad es útil. De hecho, mira, si te fijas, no es como en la herencia que tengas que poner el virtual y el override. Aquí automáticamente, si te fijas, lo había escrito mal, ¿no? Pero aquí automáticamente yo lo que hice fue sobreescribirlo, pero sin necesidad de esas palabras claves, porque ya en automático se entiende que si estoy ocupando este tipo de dato que es celular, viene y te presenta la funcionalidad de celular, porque estamos tratando con la interfaz. Pero esto sí ayuda, la verdad, si te pones a pensar, sí ayuda. ¿Por qué? Porque si tú luego quieres implementar algo en la interfaz, pero que va a ser común en todos los dispositivos, entonces tú vienes, lo pones aquí y ya se propaga por todas las interfaces sin necesidad de poner ese código a fuerza, ¿no? Entonces aquí comúnmente tienes que tener esta idea clara. Comúnmente las interfaces las vas a utilizar para definir los métodos o las propiedades que tienen que tener todas las demás clases. Si tú agarras y necesitaras, ¿verdad?, que se propague un solo método que va a hacer exactamente lo mismo en todas, entonces vienes y podrías hacer esto y se va a propagar por todos lados. Es como una combinación, ¿no?, con la herencia. Pero te digo, comúnmente en la interfaz lo que tú haces es definir para obligar a las demás clases a hacerlo de tal manera que tú ya sabes exactamente cómo va a funcionar con tus otras clases que dependan de ellas. Pues bueno, yo supuestamente dije que iba a ser más corta, creo que fue casi lo mismo, pero es que si te fijas hay muchas cosas, muchos detallitos que a veces pues se nos pueden ir pasando. Pero si tú entiendes la idea general y de manera general cómo lo vas a hacer, tú después, ya cuando estés investigando, estés haciendo tus ejercicios, es cuando vas a ir enriqueciendo esa idea general, pero sin olvidar la idea general. Y entonces cada que aprendas algo nuevo sobre ese tema, sobre la interfaz, sobre las clases, sobre el polimorfismo, al menos te quedas con la idea general o con la base, lo fundamental de cómo funciona cada cosa, ¿vale? Pues bien, entonces vamos a dar por terminado aquí esta clase. De hecho, vamos a dar por concluido la preparación para la inyección de dependencias. Y en la clase que viene, ahora sí vamos a hablar sobre inyección de dependencias. Como yo había dicho en un video, yo quiero hacer un solo video y explicando todo, pero no sé si al final termine siendo un video muy largo o si al final sea corto. Entonces voy a ir viendo si lo puedo hacer en uno solo, voy a ir viendo el tiempo, porque de hecho las clases, bueno, los intentos pasados del video de inyección de dependencias, yo iba a hablar de todo esto en el mismo video y luego inyección de dependencias, pero me daba cuenta de que no, de que de repente ya llevaba 2 horas y media hablando de lo mismo, bueno, no de lo mismo, sino digamos el mismo tema, inyección de dependencias, pero empezaba con clases, herencia, polimorfismo, y pues no, ¿verdad? Es como ahorita, si suman los videos, pues todo eso es una clase demasiado grande, e incluso yo me iba cansando mucho, y ya no tenía como que esa fuerza de decir las cosas. Entonces por eso mejor decidí irlo separando. Si veo que eso me pasa con inyección de dependencias, tal vez voy a tener que seccionarlo. Si recuerdan, pues tenemos ahí varios temas, pero comúnmente son conceptos, casi todos son conceptos, y al final, ya donde lo vemos en la práctica tradicional, lo que es inyección de dependencias, lo vemos con el contenedor de inversión de controles, que ya lo estaremos viendo después. Pero bueno, me dio mucho gusto que pues poder hacer el video, y si estás aquí viéndolo, te interesa, te animo a que pues le des un like, que puedas comentar, ¿verdad? Eso pues a mí me gusta, ¿verdad? Me parece que tiene un beneficio también, no sé bien cuál es, pero creo que es la interacción, se podría decir.
pero en realidad a mí me gusta porque siento que te interesó, ¿no? Y que esas vistas pues fueron de alguien que les interesaba el tema. Pues bueno, ahora sí, me despido, espero que tengas un bonito día, una buena tarde o una buena noche según la hora que me estés viendo. Nos vemos.